El tema de hoy es El libro de Levítico, segunda parte. Con ustedes, Martín Stenda. Vamos a seguir esta serie de mensajes sobre el libro de Levítico a partir del capítulo 4. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y luego comienza con varios casos. Si el sacerdote ungido pecare, después más adelante, si la congregación llegara a pecar, y después, si el príncipe llegara a pecar. Todo suponiendo que lo hizo en ignorancia, pero es bien claro aquí en el libro de Levítico que en estas cosas tan importantes, por ignorancia o por cualquier excusa que sea, de todas maneras, cuando se dio cuenta o en el momento de darse cuenta, hay culpa y responsabilidad. Y para todo lo que se hace, suponiendo que fue en ignorancia, que no lo hizo a sabiendas, hay la promesa de reconciliación con Dios, siempre y cuando se hace el sacrificio. Y el sacrificio no es un sacrificio en vez del pecado para seguir en el pecado. El sacrificio es entregar esto al Señor, matar un animal, y el animal se convierte en el pecado, representa el pecado. Porque el Señor quiere sacar lo que nosotros, por ignorancia, nos conduce por donde no es. El Señor nos quiere transformar desde adentro. Él quiere que aún sin pensar, sin tener que parar y analizar las cosas, que la reacción de nosotros ante cualquier circunstancia sea la respuesta, sea lo que Él haría. El Señor no le gusta lo que no está limpio. Y aquí en el Levítico recalca que la persona que se mete con lo que no está limpio, queda inmundo. Si la persona lo hace y no lo sabía, y puede haber un caso que el sacerdote venía haciendo algo por mucho tiempo y no lo sabía, pero en el momento que sabe, tiene que parar todo y ser reconciliado con Dios. Lo mismo toda la congregación podría estar en algo que está bien para ellos, pero no estaba bien para Dios. Y en el momento de darse cuenta, tienen que parar todo y ser reconciliados. Lo mismo el príncipe, que el príncipe es símbolo más adelante del liderazgo del Señor Jesús sobre su pueblo. Pero el Señor Jesús quiere tener todo un grupo con Él. Él quiere tener todo un cuerpo de Cristo que va a reinar con Él. Y si nosotros vamos a dar la talla, si nosotros vamos a poder cumplir lo que Él quiere que cumplamos, cada que nos damos de cuenta de algo en nosotros que estamos haciendo, sea como individuos o sea como grupo, Él quiere que paramos y que entregamos eso a Él para que Él pueda infundir la vida de Él. Y la vida de Él trae la naturaleza de Él. Y la naturaleza de Él hace la voluntad de Él y cumple con los gustos de Él sin tener que estar calculando las cosas o premeditando las cosas. La persona que hace lo que no es a sabiendas tiene una situación mucho más difícil. Porque para la persona que lo hace en ignorancia, por hierro, según el libro de Levítico, si se cumple con el sacrificio, será entonces reconciliado. Pero la persona que lo hace sabiendo que está haciendo mal, no tiene la garantía que Dios lo va a recibir. Dios lo puede recibir y lo puede limpiar, o puede decidir no recibirlo. Más adelante en el Antiguo Testamento tenemos los dos ejemplos. Saúl hizo unas cosas a sabiendas y Dios no lo volvió a recibir. Él no volvió a tener la presencia de Dios. Dice que el Espíritu Santo se fue de él y él ni siquiera se dio cuenta cuándo se fue. El rey David hizo unas cosas que a criterio nuestro parecen ser aún más graves de lo que hizo Saúl. Saúl no mató a unos enemigos, cogió unas cosas que Dios dijo que había que destruir, no los destruyó, los guardó y después salió y hizo un monumento a su propio honor. Y en vez de esperar el sacerdote, él mismo se metió a ofrecer el sacrificio. Y Dios lo cortó. David se metió en adulterio y después homicidio. Y Dios lo perdonó y lo reconcilió. Y no le quitó el Espíritu Santo. Pero la actitud de David era mucho más sensitivo a las cosas de Dios. David se dio cuenta que él
estaba en peligro de perder la presencia del Espíritu Santo. Y clamaba y suplicaba al Señor pidiendo que no le fuera a quitar el Espíritu Santo, pidiendo a Dios que lo lavara, que lo limpiara. Y Dios lo hizo, aunque las consecuencias sobre David y sobre su casa eran bastante graves. La sentencia de Dios fue que la sangre nunca iba a apartar de la casa de David. Y David siguió perdiendo hijos. Y el último lo perdió aún después de su propia muerte. Aquí en el Levítico, más adelante, dice que en caso tal de que una persona llegara a defraudar a alguien, o a jurar en falso, o a hacer cualquier perjuicio así a su prójimo, que en adición al sacrificio, en adición a ofrecer ese pecado al Señor y enderezar la cosa con el Señor, que es indispensable encontrar la persona que tuvo el perjuicio y restituir el daño más la quinta parte. Una cosa aquí es el pecado y otra es la culpa, pero la culpa también puede matar. Hay muchas personas que piensan que Dios les perdona el pecado y que no hay más problemas, pero aquí es bien claro en el Levítico que hay que tratar el pecado y hay que tratar también la culpa. Son dos cosas diferentes. Uno es simbolizado por un becerro o un novillo y simboliza que nosotros tenemos que entregar esos deseos carnales al Señor y que el Señor quiere quitar la vida de eso y poner la vida de Él en nosotros. Pero la culpa es simbolizado por un macho cabrío o por una cabra, que son en la Biblia ganado pequeño, y todo se acobija bajo el título de ganado ovejuno. En el Nuevo Testamento, en el griego, está bien claro lo que son las ovejas que conocemos nosotros como ovejas y lo que son las cabras que conocemos nosotros como cabras. Pero en el Antiguo Testamento todo está metido en un solo género. Y ese género simboliza las personas que están en un pacto de Dios bajo ley. Y el pacto de Dios bajo ley siempre se sellaba con sangre. Y dice, sin derramar sangre no hay remisión. Y el hecho de derramar sangre quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que solamente la intervención de Dios nos puede salvar, solamente la vida de Él nos puede salvar, solamente el cambio que Él puede hacer por dentro de nosotros nos puede salvar. Y por eso hay muchos detalles aquí en los sacrificios, todos son importantes y no tenemos tiempo para entrar en todo. Solamente para decirles lo siguiente, en la Escritura hay 350 versículos aproximadamente que tienen que ver con la justicia. Y también hay 350 versículos aproximadamente que tienen que ver con ovejas. Pero en el comienzo se trata las ovejas que son cabras o ovejas como conocemos nosotros. Porque bajo la ley se puede manejar las dos cosas. Hay personas que quieren entrar en un pacto con Dios, como la nación de Israel, pero no quieren escuchar la voz de Dios de una manera personal. Entonces, resultan como cabras. Están en el rebaño, pero retienen la naturaleza de ellos. En cambio, las ovejas del Señor, del buen pastor, escuchan la voz del pastor y no siguen a otro. Las ovejas también necesitan aprender muchas cosas. Las ovejas también necesitan llegar a madurez. Pero las ovejas tienen una naturaleza diferente a la naturaleza de las cabras. El antiguo pacto de ley podía manejar cabras o podía manejar ovejas, porque la Escritura más adelante dice que la ley no es para los justos, solamente para los que insisten en hacer lo que no es justo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el Nuevo Testamento, que no están bajo la ley, que la ley es un ayo para conducirnos a Cristo. Y los que están con Cristo, siguiéndolo a Él, ya superan la ley, porque Él pone la ley por dentro, en el corazón y en nuestra mente, y nos pone a seguirlo a Él por naturaleza. Entonces, por eso es muy importante entender por qué es que después de los primeros 3 capítulos del Levítico, que trata de los sacrificios iniciales para ser reconciliado con Dios, después no hay provisión fácil para pecado hecho con pleno conocimiento. La provisión con promesa de que no falla es la provisión para el pecado por error, que se estaba haciendo algo en contra de Dios, pero no se dio cuenta, y en el momento de darse cuenta hay que parar todo y rectificar la cosa para poder seguir con Dios. Si se hace el pecado a sabiendas, no hay sacrificio que lo perdona automáticamente.
Está la posibilidad que Dios puede hacer como hizo con el rey David, o está la posibilidad que puede hacer lo que hizo con el rey Saúl. En ese momento, si Dios quiere cortar y retirar su Espíritu Santo, puede hacerlo. Y si Él quiere perdonar y seguir, puede hacerlo. Es muy importante tener eso en cuenta, porque la ley sigue vigente. La ley es perfecta y la ley es eterna. Y el Señor Jesús es el que da la ley, y Él es la personificación de la ley. Es como estas cordilleras que tenemos aquí en Colombia. Para la aviación, esas cordilleras son la ley. El piloto puede decir, yo no tenía conocimiento de ese cerro, pero si mete el avión en una nube y resulta que el cerro está ahí, no importa que el piloto no tuvo conocimiento del cerro, el accidente va a suceder igual. Claro que hay otra cosa aún con la ley de los hombres. Si un piloto, por culpa del piloto, comete un accidente, entonces ponen las culpas y cobran las cuentas de una manera, y se resulta que el accidente fue culpa del fabricante del avión, entonces es otra cosa en el pleito. O si el accidente fue culpa de los controladores aéreos, es otra cosa. Y tratan de establecer quién tendrá que pagar los daños, pero el daño ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Él quiere que nosotros estemos en la vida de Él de tal manera que no tenemos que estar consultando un libro de ley, que no tenemos que estar ahí preguntando, que si hacemos algo por ignorancia, que entonces que lo entregamos a Él y Él quiere afinar y conducir a madurez la vida que Él ha sembrado en nosotros, hasta que nosotros podemos reaccionar ante cualquier circunstancia de corazón con la respuesta de Él. Eso es la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la persona que sigue haciendo cosas que sabe que están mal, no está en el plan de Dios, está en otra cosa. Y es posible que Dios pueda dar más oportunidades, es posible que Dios puede seguir extendiendo la mano. Él lo hizo por muchos, muchos siglos con Israel rebelde, y Él lo ha hecho durante mucho tiempo a los rebeldes de la iglesia, pero no tiene que hacerlo. Y en Hebreos, el Señor dice que si hoy escuchamos la voz del Señor, que es mejor no endurecer el corazón. Y la idea es que mañana Él no tiene que seguir dando la misma oportunidad que Él da hoy. Entonces es muy importante entender que aún en el antiguo pacto, la provisión era para las cosas que eran por error, por accidente, que no se sabía, y que la provisión para lo que se haga con los ojos abiertos, sabiendo que está mal, el Señor nos puede sacar de eso también, pero no tiene que hacerlo. Lo puede hacer solamente si Él quiere, viviendo el corazón de nosotros. Si el sacerdote ungido pecare, según la culpabilidad del pueblo, ofrecerá por su pecado que habrá cometido un novillo sin tacha por su pecado. El novillo simboliza el caminar de nosotros en la naturaleza de Adán, en la carne. Y si quedó algo de eso en nosotros y nosotros jalamos para donde no era, y si resultamos en un problema por fuerza mayor, el enemigo nos tendió una emboscada y nosotros nos metimos, y cuando nos dimos cuenta ya lo teníamos embarrado. Eso es muy diferente que ir pensando cómo vamos a hacer la cosa que a Dios no le gusta y hasta que logramos hacerlo. Si nosotros estamos apuntados hacia donde Dios quiere y nos pegamos una caída, el Señor está presto para levantarnos y para que nosotros podamos seguir. Pero si nosotros tenemos la espalda al Señor y estamos a sabiendas tratando de ir para donde Él no quiere, la salida es mucho, mucho, mucho más difícil. El Señor nos puede dar otra oportunidad y ha dado la oportunidad a muchas personas que no lo merecen. Y a cada uno de nosotros seguramente nos ha dado la mano en muchas instancias donde no se sabe si lo merecíamos o no. Pero Él no tiene que hacer eso. Él no está obligado. Aquí la ley dice que si el pecado es por hierro, por error, que no se sabía, y si se entrega eso a Dios, que Él sí va a reconciliar la cosa. Y aquí es donde hay tanta falla entre el pueblo de Dios y como individuos, porque a nosotros no se nos ocurre que nosotros podemos estar haciendo algo que para nosotros está bien y para Dios no está bien. Y en el momento de no saberlo, nuestra relación con Dios no está impedido. Pero en el momento en el cual eso entra en nuestro conocimiento, el Señor quiere un alto en el camino y Él quiere que nosotros conscientemente entregamos eso a Él, para que Él pueda entrar a quitarle la vida a ese aspecto
de nosotros que no está operando a su entero agrado. Y traerá el novillo a la puerta del tabernáculo de testimonio delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, y lo degollará delante del Señor. El mismo sacerdote, el mismo que hizo el error, tendrá que hacerlo. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo de testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante del Señor, delante del velo del santuario. El velo que está ahí ante la presencia de Dios. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático que está en el tabernáculo de testimonio delante del Señor. Nota que esto no comienza con el altar de afuera, comienza con el altar de adentro, que simboliza la oración, el vínculo continuo con el Señor, la comunión con el Señor. Para poder mantener esa comunión con el Señor, en el momento que nosotros nos damos de cuenta que el Señor nos hace ver que llevamos buen tiempo haciendo algo que al Señor no le gusta, que no es compatible con la naturaleza de Dios, con la vida de Dios. Puede haber sido que duramos mucho tiempo en ignorancia con eso, pero en el momento que Él nos abre los ojos, el Señor quiere que nosotros entregamos ese pecado a Él, y Él quiere quitarle la vida a eso, y Él quiere que nosotros llevamos de eso a los cuernos del altar de incienso, que es la provisión que Él tiene para que nosotros podamos tener comunión y contacto con Él. Y Él quiere tratar ese asunto, para que nosotros nunca vamos a cometer el mismo error, para que eso va a quedar tan grabado en nosotros que vamos a tener la misma reacción que en el Señor. Si nosotros estábamos pensando que tal cosa estaba limpio y para Dios no está limpio, en el momento que Él nos muestra que eso para Él en realidad no está limpio, Él quiere grabar eso de tal manera en nosotros que nunca más vamos a comportar de tal manera pensando que lo que a Él no le gusta está limpio. En muchas partes hacen cosas que son abominables al Señor, pero no se han dado cuenta. Un amigo me enseñó una frase que se llama el horror de Babilonia. Uno puede estar en Babilonia, donde hacen las cosas a lo pagano, donde adoran cada uno su demonio, donde todo es desenfrenado, sin saber, pero en el momento que Dios abre los ojos, entra un horror de Babilonia. Daniel y sus amigos, sus compañeros tuvieron eso desde un comienzo y tomaron medidas para no contaminarse. Después de tratar la cosa en el altar de incienso, porque si lo hicimos por error, todavía tenemos acceso al trono de Dios. No estamos por fuera, tenemos el acceso por dentro, pero el Señor quiere que llegamos con la cosa y se lo entregamos. Y Él quiere quitar la vida y el poder de eso. Y después echará toda la sangre del novillo al cimiento del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Después el resto de la sangre se echa afuera en el altar de bronce que simboliza el juicio de Dios. Y eso simboliza que dejamos eso en manos de Dios para que el Señor entre a obrar como a Él le parece mejor. Para que nosotros no volvemos nunca más a cometer ese error. Y tomará del novillo por el pecado todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de la paz, y hará el sacerdote perfume de ellos sobre el altar del holocausto. En un mensaje anterior mencionamos de que la gordura, como se representa, no es esencial para la vida del animal, es lo que sobra. Y eso es la parte en especial que el Señor quiere que entregamos a Él. Tantas personas que dicen, pero si no estoy haciendo mal a nadie, y justifican cualquier cosa rara que están haciendo. Después de que el Señor muestra que eso no es, Él quiere que, después de que matamos la cosa en presencia de Él, después de que sacamos la sangre delante de Él, a mostrarle que, como la vida está en la sangre, que queremos que Él entre a romper eso y a entrar con la vida de Él, con la sangre de Él. Que todo lo que se ha derribado de eso como ganancia, Él quiere asegurar de que eso sea entregado a Él y que sea consumado totalmente sobre su altar. Eso tiene implicaciones gravísimas en las cosas de Dios. Está bien, vamos a hablar de unos líderes que están pidiendo cosas al pueblo de Dios, pensando que están haciendo bien. Pero en el momento que Dios le muestra que eso estuvo mal hecho, eso no está bien decir, bueno Señor, yo no hago eso más, y quedar con todas sus ganancias mal habidas. El Señor quiere que esos gordos, que todo eso, de todas partes,
de sobre los riñones, de sobre el hígado, de todas esas partes, y que todo eso quemado sobre el altar del holocausto. Todos esos gordos. Él los quiere vueltos cenizas. Y Él no quiere que quede nada de eso. Y el cuero del novillo, y toda su carne, con su cabeza, y sus piernas, y sus intestinos, y su estiércol. Finalmente, todo el novillo lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas con la grosura quemada, y lo quemará al fuego sobre la leña. En el lugar donde se echan las cenizas con la grosura quemada será quemado. El Señor quiere que eso sea destruido y que nadie aprovecha más de eso para el ministerio. No nos dice referente al joven rico cómo consiguió sus riquezas. Lo único que dice es que el Señor le dijo, vaya, vende eso, dáselo a los pobres, ven tú y sígame. El Señor trató el asunto de una persona religiosa. El joven sabía todos los mandamientos, dijo que él había hecho eso desde pequeño, pero quería saber qué tenía que hacer para conseguir la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Y la vida eterna no viene juntos con las cosas malavidas en la vida de Adán. Y el Señor no le dijo, venga y entregue un diezmo de todo lo que usted tiene aquí. Judas Iscariote es nuestro tesorero, él carga el bolso, entrégale el diezmo a Judas y venga con nosotros. Él le dijo lo mismo que se dice aquí al sacerdote que pecare equivocadamente. Vaya, acabe con eso, suéltelo y ven tú, ya limpio. Él quería el joven, pero el joven quería sus cosas y no se pudo. Y si toda la congregación de Israel hubiera errado, hay personas que dicen que el mensaje que estamos predicando aquí no puede ser correcto, porque si tenemos la razón, si los que estamos predicando por esta línea, si el hermano Clayton, si el hermano George Warnock, si el hermano Buddy Cobb, y aquí en Colombia, personas como Enrique Saavedra y Javier Vargas y Celso Macías y Aníbal Hernández y otros, si nosotros tenemos razón en lo que estamos predicando, entonces quiere decir que todo el mundo está equivocado y no puede ser. Pero aquí, después de que dice que el sacerdote ungido puede pecar sin saberlo, dice que el pueblo, toda la congregación puede estar en pecado que puede producir la muerte, podríamos decir. Pero si la aeronáutica civil saca las cartas de navegación y si en esta carta no está el cerro, pero si el cerro existe, entonces ¿qué vamos a creer? ¿La realidad o la carta mal hecha? Tengo el conocimiento de unas personas muy conocidos, de unos amigos míos, y se fueron con una carta mal hecha. Y la carta decía que el cerro tenía 3,000 o 4,000 pies. Y el cerro tenía 7,000 y pico de pies. Y para todo Colombia, para todos los pilotos, para todos los que tenían los manuales aéreos, para todos los que tenían las cartas oficiales avalados por la geográfica de Estados Unidos y todo eso, para todo el mundo, ese cerro tenía lo que decía la carta, hasta el día del accidente. Y después del accidente hubo que cambiar todas las cartas. Y todo el mundo estaba equivocado, pero la realidad estaba allí, en el Cerro de Armas. Es posible que toda la congregación de Dios puede pecar sin saberlo. Y el hecho que todo el mundo está aceptando alguna cosa o todo el mundo dice que tal cosa es así. Si Dios dice diferente, ¿quiénes somos nosotros para tratar de tapar el sol con un dedo? No lo podremos hacer. Y llegará el momento que las tradiciones de los hombres que están errados y las cosas que los hombres han pensado que están bien y no están bien, serán revelados por lo que son. Y los que no entran a aceptar la realidad en el momento cuando Dios lo elimina, corren el peligro de perder sus vidas si persisten en eso. Pueden perder su vida espiritual, como lo hizo el rey Saúl. Él siguió el resto de su reinado por muchos años, pero Dios no le volvió a hablar. Y la cosa le volvió tan difícil que al final de su vida él consultó a una bruja para que le hiciera una consulta entre los muertos, porque Dios no le volvió a hablar ni por profetas, ni por el sacerdote, ni por Espíritu Santo, lo dejó totalmente aislado. Y él terminó rodeado de enemigos. Y tristemente, después de consultar con la bruja, al otro día murió sobre su propia espada. En el mundo científico han habido muchos alegatos. Han habido muchos egos, muchos orgullosos, muchas personas que han tratado de ocultar cierta cosa.
para su beneficio propio, pero tarde o temprano entra a la luz de la realidad y vuelca la cosa. La verdad es lo que va a prevalecer porque al final la verdad es una persona, es el Señor Jesús. Él es el creador de todo. Él, en perfecta comunión con su Padre, estuvo presente en la creación. Y no hay nada que existe donde Él no tuvo que ver. Que las personas que aman la verdad, aun si no conocen al Señor, tarde o temprano llegarán a los pies del Señor. Las personas que ocultan la verdad, tarde o temprano se van a estrellar. Y lo que dice este libro del Levítico es que nosotros podemos estar en una situación donde no estamos ajustados a la verdad, por error, por equivocación, por fuerza mayor, por lo que fuera, pero que no haya sido una situación nuestra premeditado de ocultar o de torcer la verdad. Pero en el momento de darnos de cuenta lo que es la verdad, el Señor exige un alto en el camino y que tratamos eso a la manera de Él. Y es posible que todo el pueblo de Dios haya estado haciendo algo que a Dios no le guste y que llega el momento cuando lo pone en claro y falta ver quién acata y quién no acata. Luego que fuera entendido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un novillo como el pecado y lo traerán delante del tabernáculo de testimonio. Un novillo no por el pecado, no para poder seguir con el pecado. Un novillo como el pecado. Vamos a destruir este pecado, vamos a quitarle la vida de este pecado, vamos a hacer que esta mentira no puede prosperar más entre nosotros. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y degollarán aquel novillo delante del Señor. Ya no es el sacerdote, son los ancianos. Aquí ni siquiera ha dicho todavía la Biblia cómo se nombran los ancianos. Solamente dice los ancianos, como si quedara claro y que todo el mundo supiera cuáles son los ancianos. Lo que pasa es que si estamos en pacto de Dios, a la manera de Dios, bajo la sangre del Cordero de Dios, que es la vida de Él, lo de los ancianos es muy sencillo. La palabra anciano tiene que ver con madurez. Los que tienen madurez y están dando fruto en la vida del Señor, frutos del Espíritu, son los ancianos. Dios mismo lo señala, queda clarísimo. Me pueden corregir si estoy mal. Pero aquí en la ley de Moisés no hay una fórmula para determinar quiénes son los ancianos, de parte del pueblo. El pueblo no podía nombrar ancianos. Los ancianos eran los que Dios señalaba como ancianos. Y ellos eran ancianos porque Dios ponía de su espíritu sobre ellos y porque ellos daban cierto testimonio o fruto. Y muchas personas que quieren saber quiénes son los ancianos y quieren nombrar los ancianos y quieren que la cosa siga determinada línea, entonces ellos van metiendo los que ellos dicen que son los ancianos. Pero si no son los que Dios dice que son los ancianos, hay un problema. En Jerusalén, después de Pentecostés, habla de los apóstoles que el Señor dejó. Y después ellos tenían mucho trabajo. Entonces hubo unos diáconos, que quieren decir ministros o siervos, para que atendieran las mesas y repartieran las cosas de las ofrendas y atendieran las viudas, etc. Pero no habla de ancianos. Muchos años después, resultan en un concilio en Jerusalén y habla que es que de los ancianos que vinieron, pero nunca dijo cómo se establecieron. Pablo escribió y dijo que él habló con fulano y sutano, que parecían ser las columnas. Ellos no estaban haciendo elecciones a ver a quién nombraban de columna o de anciano. Ellos estaban dejando que el Espíritu de Dios ponía su sello sobre determinadas personas. Los ancianos son los que hayan llegado a suficiente grado de madurez para que Dios los pueda poner de ejemplo. Y los que están así, entonces tenían que coger el novillo, poner sus manos y ellos mismos degollarlo delante del pueblo. Los que están más avanzados en las cosas de Dios, en cuanto a carácter y fruto del Espíritu. Y demostrar públicamente, mire, como pueblo de Dios hemos estado cometiendo este pecado. Y llevamos quién sabe cuánto tiempo haciendo algo que a Dios no le gusta. Pero ya nos hemos dado de cuenta y hoy vamos a parar eso. Y vamos a pedir a Dios que nos da a nosotros los sentimientos de Él. Y como Él siente abominación, como Él siente que esto es abominable, como Él lo rechaza totalmente, como para Él esto no es un olor agradable, queremos sentir lo mismo. Para que nunca más volveremos a cometer este pecado por error. Y el sacerdote ungido meterá
de la sangre del novillo en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote de su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante del Señor, delante del velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda seguir en comunión con Dios. Y derramará toda la sangre al cimiento del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Esta clase de tratamiento es al revés de cuando la persona quiere venir por primera vez y tiene que llegar al altar de bronce y el sacerdote tiene que ayudarlo a degollar el pecado y hacer un sacrificio de holocausto, que simboliza entregar nuestra vida al Señor para que la vida de Él surja en nosotros. Y esto ya es rectificaciones en el camino. Y comienza en el altar de incienso ahí adentro, porque ya hay acceso, porque ya es una persona que ya tiene acceso por medio del Señor. Pero hay que derramar el resto de la vida de esa cosa, abominable a Dios, allá en el altar de bronce, para que el Señor pueda intervenir cuando Él quiera, para que esto no vuelva a suceder. Para que nosotros vamos a sentir lo mismo que el Señor referente a estas cosas. Y también, y le quitará todo el sebo, y hará de él perfume sobre el altar. Y hará de aquel novillo, como hizo con el novillo del pecado, lo mismo hará de él. Y así los reconciliará el sacerdote y obtendrán perdón. Reconciliar dice que los vuelven a poner rectos con Dios. Los vuelven a poner derechos delante del Señor, así como el Señor es recto y derecho. Y así obtendrán perdón. Y cuando pecare el príncipe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor. Ahora muchos príncipes, muchos líderes religiosos y aun políticos, cuando pecan, lo ocultan. Y es raro, muy rara vez que una persona que es presidente de una gran nación llegue a decir, mire, he estado cometiendo este error sin saberlo, pero hoy lo voy a rectificar delante de Dios y delante de todos. Luego que le fuere notificado su pecado que cometió, entonces presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Nota que el sacrificio cambia. El macho cabrío es del ganado ovejuno. Es algo de una persona que piensa que está en pacto con Dios, piensa que es el líder que Dios quiere. ¿Cuántos líderes reciben en su juramento cuando reciben el puesto, el poder, y allá tienen un pastor, si es en Estados Unidos, o un sacerdote acá? Y es un compromiso delante de Dios y delante de la nación, que si se portan bien, entonces obtendrán los beneficios y la bendición del cielo. Y que si se portan mal, entonces de una vez les dicen lo que les va a pasar. Y esto es lo que está diciendo el Señor, que es posible que un líder puede estar haciendo algo grave delante de Dios sin saberlo. Pero en el momento que es notificado, ¿quién le va a notificar? Dios tendrá que mandar a alguien a notificarlo. Y en el resto del Antiguo Testamento había muchas instancias cuando Dios enviaba a alguien a notificar al rey, y muchas veces al rey no le gustó la noticia. Hubo un rey cuando llegó una profecía del profeta Jeremías, lo fue leyendo y lo fue cortando los pedazos y lo fue echando a la candela. Un macho cabrío sin defecto. Un macho cabrío se siente con mucho poder. Se siente que es parte del rebaño de Dios, pero no tiene la naturaleza de la oveja. En el momento de darse cuenta de eso, hay que entregar eso al Señor. Hay muchas personas a través de los siglos que han pensado que estaban haciendo el bien para Dios cuando hacían y deshacían. Y eso ha costado muchas vidas y en muchas partes. Y Dios está buscando unos líderes que al ser notificados, que agachan la cabeza y que entreguen esa naturaleza de macho cabrío al Señor para que el Señor pueda entrar a obrar. Y es la única manera de salir de los problemas, porque el resto de estos conflictos se vuelven más y más graves y se crean generaciones con odio y con rigor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüera el holocausto delante del Señor. Es pecado. No dice que es por el pecado para que pueda decir, no, es el pecado y hay que acabarlo. El Señor no quiere hacer algo en vez del pecado para que el pecado siga ahí. Él quiere coger el pecado y terminar eso. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre del pecado y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará la sangre al cimiento del altar del holocausto y quemará todo su sebo sobre el altar como el sebo del sacrificio de la paz. Así lo reconciliará el sacerdote de su pecado y tendrá perdón. Esto está hablando de un príncipe que no tenía cómo, no está hablando de meterse allá en el altar de incienso. Está hablando de algo tan grave que hay que ponerlo todo sobre el altar de afuera y pedir el juicio de Dios sobre eso.
Y si alguna persona del pueblo, de la tierra quiere decir del pueblo de Dios, cometiere pecado por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y es culpable, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que había cometido. Reconociendo que hay ese problema, que está en el rebaño de Dios, pero hay algo todavía que está respondiendo por naturaleza de cabra, y hay que entregar eso al Señor. Y el Señor no quiere consentirlo, el Señor quiere acabarlo. Y pondrá la mano sobre la cabeza el pecado, y degollará el pecado en el lugar del holocausto. La persona tiene que degollarlo. Luego tomará el sacerdote con sus dedos de la sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al cimiento del altar. Y lo mismo con el cebo. Versículo 32 es muy interesante. Y si traerá oveja para su ofrenda como el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza el pecado, y la degollará el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Y lo mismo con la sangre y con el cebo. ¿Qué quiere decir eso? Aún si tenemos algo en nuestra vida que ha venido de Dios, que es de la naturaleza de Dios, hay muchos dones que Dios nos ha dado, pero en algún momento se puede dar de cuenta que se ha estado utilizando ese don de Dios de una manera que no es de Dios. Hay que volver a entregar eso a Dios en sacrificio, para solamente usarlo como Dios quiere cuando Él quiere. Hay muchas personas entre el pueblo de Dios, entre la tierra de Dios, sueltos con algún don, y lo están usando de una manera que no es compatible con la voluntad de Dios. Hay personas que tienen don de evangelista para comunicar el evangelio, y lo están usando para conseguir plata para ellos mismos. Hay personas que tienen don de sanidad, y en vez de andar por los barrios pobres y en los hospitales y en los ancianatos y en los sitios donde la gente está en graves condiciones, se ponen a hacer espectáculos estilo circo en los estadios. Y al darse cuenta que se está cometiendo el pecado con algo que vino de Dios, la cabra y el macho cabrío es cuando es de nosotros y pensamos que estamos en pacto con Dios, pero la oveja es cuando vino de Dios y lo estamos usando mal. El Señor dice que si lo estamos haciendo sin saberlo, en el momento que nos damos de cuenta, podemos sacrificarlo y Dios nos va a recibir y seremos otra vez reconciliados, hechos rectos otra vez delante de Dios. Y cuando alguna persona cometiere pecado por haber sido llamado a testificar bajo juramento y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su iniquidad. Iniquidad es cuando se sabe lo que Dios quiere y se hace lo contrario y se oculta. Y cuando dice llevará su iniquidad, quiere decir pierde su vida. Y muchas personas saben la verdad de Dios. Y alguien les pregunta, ¿será que tal cosa está bien? ¿Será que tal predicador? ¿Usted qué piensa de Benny Hinn? ¿Usted qué piensa de los Hunter? ¿Usted qué piensa del sacerdote fulano de tal? ¿Usted qué piensa del Papa? ¿Usted qué piensa del presidente tal? Y si la persona está en la rosca y le conviene la multitud ahí la cosa, y si contesta, no, a mí me parece que es una maravilla, y sabe que no es así. Dios dice que eso le puede costar en algún momento su vida espiritual. ¿Qué ganamos con vivir otros pocos años aquí bien, biológicamente bien, si en la parte espiritual hemos sido cortados? El Señor dice que si nosotros nos damos cuenta de que hay un crimen, y cuando alguien quiere saber la verdad, y nosotros no lo decimos, que eso es grave. Yo no estoy hablando de hablar chismes, yo no estoy hablando de que hay procedimientos. Si uno puede ir a la persona, es mejor ir, y si se puede llevar 2 o 3, pero estas cosas que están sucediendo en público, a la luz de todos, una respuesta a público, no está fuera de lugar. Y muchas veces por decir, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no comulgan más con nosotros. No podremos ir más allá. Pero Dios tiene sus maneras de rectificar las cosas. Al hermano Celso lo han cerrado en muchas partes y no lo han dejado predicar. Pero ahora de alguna de esas partes nos están llamando a ver si es cierto lo que está pasando con el hermano Celso y que es que quieren orar por él. Y yo tengo la idea que a la hora que aparezca otra vez el hermano Celso en algunos de esos sitios, que sí lo van a dejar predicar. Porque llegará el momento cuando no pueden tapar el sol con un dedo. Y así con muchos más personas verdaderos de Dios que han tenido que pasar por un camino difícil. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda,
o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de serpiente inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y será culpable. Muchas personas han estado tocando cosas inmundos sin saberlo. Cuerpos muertos. Salieron con el cuento que es que el cuerpo local. La Biblia no habla de cuerpo local, habla de un cuerpo universal de Cristo. Pero el cuerpo local no. Yo pienso que hay muchos cuerpos muertos. Y si alguien ha estado metido ahí o haciendo algo ahí y no lo sabía, pues bien. Pero en el momento que saber que está muerto, eso está inmundo y la persona queda inmundo y hay un pecado y hay que recibir otra vez la limpieza de Dios para poder seguir bien. Personas pensando que están siguiendo el Espíritu Santo y es serpiente, es otro espíritu y otra cosa. Las personas que no sabían, Dios no los culpa hasta que no se han abierto sus ojos, hasta que no llega bien claro el mensaje de Dios y el Señor les dice, eso está muerto, ese espíritu no es. Y al darse en cuenta hay que ver un alto en el camino. Y hay que entregar eso al Señor. Y hay que sacrificar esa situación para que el Señor lo llegue a degollar. Como hemos venido leyendo, hay situaciones donde la persona tenía acceso al altar de incienso y hay que hacer la cosa allá. Hay otras situaciones donde es en el altar de bronce desde un comienzo. Pero sea donde sea, en el momento de darse cuenta, hay que parar y entregar eso a Dios. Y no de cualquier manera. No entregar eso a Dios y seguir con cualquier ganancia, mala vida de esa cosa mal hecha. El Señor quiere que se entregue totalmente todo lo que tuvo que ver con eso y a soltarlo. O si tocare a hombre inmundo en cualquier inmundicia suya de que es inmundo y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. También la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien en cualquiera de las cosas que el hombre profiere con juramento, y él no lo supiere, si después lo entiende, será culpado en una de esas cosas. Personas que los ponen a jurar que van a ir a cierto culto en un sitio, quién sabe dónde, con juramento, o que van a entregar el diezmo a tal parte, o que van a hacer no sé qué, en don, no sé qué, o que firmen tales estatutos. Pues en el momento que se dio cuenta que eso no era de Dios, el Señor quiere que ponga eso otra vez sobre el altar y Él quiere cortar con eso. Él tiene la autoridad para deshacer cualquier juramento que nosotros hicimos mal. La religión de los hombres quiere enredar a la persona en juramentos y después poner culpas sobre los juramentos falsos y maniobrar y manipular, y el Señor quiere cortar con eso. Y será que cuando es culpable en alguna de estas cosas confesará que cometió el pecado. Y traerá por su culpa al Señor por su pecado en que ha pecado una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra por su pecado, y el sacerdote lo reconciliará de su pecado. Si es algo que vino de la naturaleza de Adán en nosotros, y pensábamos que estábamos bien con Dios en el rebaño de Dios, y resulta que nos dimos cuenta que tenemos esta cabra ahí, hay que entregarla. Pero si es algún don que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo o cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, que nos dimos cuenta que estamos manejando la cosa mal, hay que coger el corderito y entregarlo y cortar con eso. Y ser otra vez reconciliados, ser enderezados otra vez delante de Dios. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá por la culpa de su pecado 2 tórtolas o 2 palominos al Señor, el uno por su pecado y el otro para holocausto. Eso ya tiene que ver con los dones del Espíritu y las cosas del Espíritu, cuando nosotros nos damos de cuenta que nuestra comunión con Dios no va bien y es porque nosotros usamos mal algo que Dios nos dio. Y de pronto nosotros no tenemos la capacidad de rectificar de toda la cosa que hicimos. Pero hay que coger eso que vino de Dios y volverlo a poner en manos de Él. Y lo que hay que sacrificar, Él lo va a hacer, lo que hay que quemar totalmente, Él lo va a hacer. Y nos va a volver a poner en su gracia, rectos delante de Él. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el verso 11 de Levítico 5, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina por su pecado. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es pecado. Dice por su pecado, después dice es pecado. Es que traer algo, aquí un símbolo, y se convierte en pecado. ¿Qué es flor de harina? Es presente, es el trabajo de nuestras manos. Si nos damos de cuenta que lo que nosotros hemos hecho con nuestras manos no está agradable delante del Señor, si va en contra de lo que realmente quiere el Señor, hay que traerlo al Señor. Y el Señor lo va a quemar sobre el altar. Y nos va a volver a limpiar, y nos va a volver a purificar, y nos va a poner a hacer cosas con nuestras manos que sí son aceptos delante de Él.
Y así lo reconciliará el sacerdote de su pecado que pecó en alguna de estas cosas y tendrá perdón, y el sobrante será del sacerdote como el presente. Hay cosas que nosotros hicimos de buena fe y nos damos de cuenta que no funcionan como Dios quiere. Y Dios quiere que lo entregamos. Y parte lo va a quemar, pero otra parte puede quedar ahí y puede quedar del sacerdote para sostener el sacerdote, y lo que estaba mal, Dios lo puede enderezar y lo puede utilizar. Habló más el Señor a Moisés diciendo: cuando alguna persona hiciere prevaricación y cometiere pecado por hierro en las cosas santificadas al Señor. ¿Qué es prevaricación? Es coger algo que era separado para el uso exclusivo del Señor y ponerle otro uso. Eso es prevaricación. Eso es una de las primeras instancias de esa palabra en la Biblia. Nosotros pensamos que prevaricación es alguna cosa horrible, algo que sería algo muy pagano, muy lejano de cualquier ser cristiano. Pero no, prevaricación es algo que era para el uso exclusivo del Señor, donde nosotros metimos la mano donde no era. Eso es prevaricación. Y traerá por la expiación de su culpa al Señor un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, de 2 siclos de plata, del siclo del santuario, por su culpa. Plata es símbolo de redención, y ya tiene que ser un animal de cierto valor. Y en lo que hubiere pecado referente a lo santificado, pagará y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote. Hay que pagar los daños. Y el sacerdote lo reconciliará con el carnero de la expiación de su culpa, y tendrá perdón. Ahora estamos entrando en un ámbito donde hay que pagar unos daños y también hay que hacer un sacrificio de sangre. Finalmente, si una persona pecare haciendo alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su iniquidad. Traerá pues al sacerdote por expiación de su culpa, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote lo reconciliará de su hierro que cometió por ignorancia, y tendrá perdón. Si fue por ignorancia, si fue por error, si no fue a sabiendas, tan pronto se supo, a entregar eso a Dios como Dios manda, hay reconciliación y hay perdón por ley de Dios. Pero es diferente para la persona que hizo el mal premeditadamente. Y habló el Señor a Moisés diciendo: cuando una persona cometiere pecado e hiciera prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que cuando ha pecado y es culpable, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte para aquel a quien pertenece, y pagará el día de su culpabilidad. Y por la expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote por su culpa. La persona que hizo un robo, la persona que resultó con algo que no es de él, la persona que negó lo que había sido encomendado, cualquiera de esas cosas, a quedar en claro cómo fue la cosa, él no puede ir solamente a llevar un animal al sacerdote y borrón y cuenta nueva. Él tiene que ir primero y buscar la persona al cual hizo el daño, pagar el daño más la quinta parte, y luego conseguir un animal e ir donde el sacerdote y reconciliarse con Dios. El Señor Jesús en el Sermón de la Montaña dijo que si estaban llevando a alguien en el juez, que es mejor arreglar en el camino y no llegar allá donde le vienen a condenar. Entonces, hay muchas personas que creen que pueden ir a un confesionario y salir de un problema con unos Ave Marías o unos Padre Nuestros o con un beneficio a la iglesia. Hay otros que van a consejería en la iglesia evangélica y le preguntarán, después de que le comenten el gran robo o estafa que hicieron, entonces les preguntan, ¿y pagó el diezmo? Eso no es así. Y no es el diezmo. Para ser reconciliado después de unas cosas, hay que ir y restituir la cosa y pagar la quinta parte, que es 2 diezmos, a la persona al cual se le hizo el robo o la injusticia. Y después coger el macho cabrío
que simboliza los deseos desbocados y fuera de orden de Dios en nuestra vida, y entregar eso a Dios para cortar con eso, para ser reconciliado con Dios. Es 2 pasos, y Dios ni siquiera nos recibe si no hemos ido primero a enderezar la cosa con nuestro hermano. Y el sacerdote lo reconciliará delante del Señor y tendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que tuvo la culpa. Entonces aquí hay otra manera que por ley puede volver a estar bien con Dios. Si negó algo y después se dio cuenta que hizo una injusticia, si resultó con algo indebido, si estaba ahí jalando por su lado y se dio cuenta y alguien le hizo, no, usted robó eso. Eso no es, como dicen en algunas partes, solamente meterse ahí de rodillas y confesar su pecado y listo. Eso es ir a arreglar el problema. Y después presentar eso a Dios para que Dios nos ayude a cortar con eso. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Levítico capítulo 6. Otro punto que me hizo caer en cuenta, Samuel, muchas personas creen que estos son los libros de Moisés. Pero esta partecita aquí, esto no es Moisés. Eso es Dios hablando y Moisés escribiendo. Cuando una persona cometiere pecado e hiciera prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. ¿Cómo se devuelve una calumnia con la 5ª parte? Pero eso es lo que dice la Escritura. Esas calumnias, Dios no queda contento si nosotros no vamos a enderezar la cosa. Es posible calumniar a alguien y no darnos de cuenta, pero el día que nos damos de cuenta, hay que ir allá a enfrentar eso. Y hacer más de la cuenta, más de lo que nosotros pensamos que sería necesario. Aquí en el versículo 8, habla de la ley del holocausto. Y trata una cosa muy importante. Los sacerdotes que van a hacer el holocausto tienen que estar limpios y tienen que estar de tal manera. Hay personas que creen que ellos pueden llegar a Dios a través de cualquiera. Y hay muchas personas ahí que no están limpios diciendo que son ministros de Dios. Y el hecho de que una persona pertenece a la iglesia tal o tiene tal credencial o tal ordenación, no los califica necesariamente. Habló aún el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos los sacerdotes. No habían sacerdotes sino esa familia. Para llegar a ser sacerdote había que nacer en esa familia, o si no, no era sacerdote, ni podía ser sacerdote. Pero ahora hay otra línea de sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Y los que nacen por la vida de Cristo pueden llegar a un sacerdocio de todos los creyentes. Y Dios quiere tener un pueblo de sacerdotes que todos son capaces de tratar situaciones con personas que necesitan ser reconciliados con Dios. Un pueblo de sacerdotes que todos tienen línea directo al Señor Jesucristo y a su Padre. Y cualquiera de nosotros que llegamos a mancharnos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que puede volver a limpiarnos para que podamos volver a tener comunión con el Padre. Levit quiere decir, tiene que ver con la unción, con los unidos por la unción. Y este libro, el Levítico, es eso. El Señor instituyó otro orden por Melquisedec, pero lo de Levítico está aquí de ejemplo para los que tenemos la unción, para poder mantener la unción, para poder estar unidos en esta gran familia de sacerdotes de Dios y para que podamos dar la mano a los que están afuera y para que podamos permanecer en comunión con Dios. Esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestido de lino y se vestirá calzoncillos de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, él apartará las cenizas con la grosura quemada de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrán otras vestiduras y sacará las cenizas con la grosura quemada fuera del campamento al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y ordenará sobre el holocausto y quemará sobre él los cebos de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y ellos dejaron apagar el fuego, no sé cuántas veces. Y la única manera de volver a encender el fuego era que Dios tenía que hacerlo. Dios lo hizo con Elías, Dios lo hizo con David. Dios lo ha hecho muchas veces en la historia de la iglesia. Pentecostés fue que Dios vino y encendió el fuego de Él en lenguas de fuego sobre su pueblo. No lo volvió a encender en un templo de material, sino lo encendió en un templo viviente, que es el cuerpo de Cristo en la tierra.
Y sin el fuego de Dios sobre el altar no funciona, los sacrificios no funcionan, la reconciliación no funciona, nada funciona. Y la mayoría de los sitios hoy en día no tienen el verdadero fuego de Dios. Más adelante, a 2 o 3 capítulos, dos hijos de Aarón salieron con fuego que era de ellos, era fuego extraño, no era de Dios, y les costó la vida. Y los que se ponen a jugar con fuego propio, que no es de Dios, les cuesta la vida espiritual y no se dan cuenta. Y así es por muchas partes. El Señor preguntó que si cuando volviera, si iba a encontrar fe en la tierra, si el fuego de Él iba a estar todavía ardiendo en los corazones de su pueblo. Y Él lanzó la pregunta, y está escaso, está muy escaso. Pero en algunas partes parece que puede haber todavía unos tizones ardiendo, posiblemente echando mucho humo, pero ardiendo. Y el Señor dice, cuando la lámpara echa mucho humo, Él no lo va a apagar, sino que lo va a arreglar. Tiene que entrar a cortar para que eso quema bien. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Sacerdotes tienen que estar vestidos con lino fino, tienen que tener calzoncillos limpios, como mencionamos en otro mensaje. Si el sacerdote no tiene limpios los calzoncillos, no funciona la cosa. Si el sacerdote no tiene limpios sus vestidos, no funciona la cosa. El lino fino, dice el Apocalipsis, son las buenas obras de los santos, pero no los de nosotros, los que hace el Señor en nosotros y a través de nosotros. Si nosotros queremos que esto funcione, si queremos poder ayudar a los demás, si queremos buscar ayuda en alguna parte, tiene que haber alguien que está obrando, que Dios está obrando en y a través de él, porque el resto no hay candela. O el Señor puede que en su misericordia, en su amor, sea por volver a encender el fuego en nosotros. Elías pudo acomodar las piedras, pudo acomodar la leña, pudo acomodar las tinajas de agua y todo eso, pero Dios tenía que mandar el fuego. Si lo hay, lo podemos conseguir de alguien que lo tiene, pero si no lo hay, lo tiene que poner Dios directamente. Está escaso. Y sin holocaustos, no hay pacto con Dios, porque el Señor exige que traemos la vida de Adán y Él quiere acabar con eso sobre su altar y poner la vida de Cristo en nosotros. Han dañado el altar, han modificado el altar, han cortado las piedras con herramientas de hierro, de ley de hombres, han hecho escaleras en el altar para llegar a Dios por pasos. Y Él dice que si hacemos eso, nos van a ver nuestra desnudez. Y los sacerdotes tienen que estar con calzoncillos limpios, con vestimentos limpios. O si no, Dios no los recibe. Y habla de sacerdotes que pueden entrar adentro y después salir afuera. Y hay que tener unos vestimentos para entrar donde Dios y otros para llevar las cenizas de todo esto que ha sido consumido en el altar de Dios por fuera del campamento a un lugar limpio. Y hay pocos que lo pueden hacer hoy en día. Pero el Señor está por volver a poner orden. A tener el fuego de Dios hay que tener cuidado de mantener el fuego de Dios. Y el fuego de Dios se mantiene con leña. Y leña es necesario para lo que se llama el sacrificio continuo. Dice que el sacrificio continuo iba a ser abolido hasta cierto punto. Y yo creo que estamos en el tiempo profético cuando Dios está restaurando todas estas cosas. Y si no tenemos más nada, podemos poner la leña, que son las obras muertas de nosotros y los residuos de la vida de Adán en nosotros. Y lo podemos poner en cuando sea de leña. Y asegurar que el altar sí es a la manera de Dios, con piedras, no con ladrillos. Y que las herramientas de hierro de los hombres no lo hayan tocado. Y esta es la ley del presente, lo de la obra de nuestras manos. Presente Caín, lo que él hizo con sus manos de conseguir el grano por el sudor de su frente de la tierra, no fue acepto porque él no entró en un pacto de sangre con Dios. Él quiso llegar con su obra de sus manos en su propia vida y Dios no lo recibió ni a él ni al presente. Y esta es la ley del presente. Lo ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y todo el incienso que estará sobre el presente. El presente tiene que ir después de un sacrificio de sangre, un pacto de sangre que es en la vida de nosotros, no en la vida, que es en la vida del Señor y no en la vida de nosotros. Tiene que ir con la unción de Dios, tiene que ir con el incienso de la oración, de una comunión con Dios, que estuvimos en comunión con Dios haciendo esto, haciendo este cultivo, sembrando la palabra de Dios en las vidas de la gente y esperando una cosecha de lo mismo. Y era perfume sobre el altar en olor de reposo al Señor por memorial. El Señor quiere que nosotros reposamos y Él quiere obrar a través de nosotros. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Es verdad que el ministro puede vivir del Evangelio, pero hay que tener mucho cuidado. Porque muchos no cogen el sobrante, muchos cogen el todo. Y dejan
las cosas de Dios sin atender. Sin levadura se comerá en el lugar santo, sin meter aporte de la voluntad de nosotros. En el atrio del tabernáculo de testimonio lo comerán, delante de la presencia de Dios. No armando fincas por allá, quién sabe dónde, con lo que viene el pueblo de Dios. No se cocerá con levadura, lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, donde el fuego de Dios está encendido en la cosa. Es cosa santísima para Dios, como la expiación del pecado y como la expiación de la culpa. Si no hay sacrificio de sangre sobre el pecado y la culpa, el presente no es bien recibido por el Señor. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Todos los que han nacido sacerdotes en la casa de Dios tienen derecho de participar con lo que entra. No es que hay unos clérigos que son una cosa y unos laicos que son un pueblo. No, es el sacerdocio de todos los creyentes, donde está la presencia del Espíritu de Dios, donde el Señor ha dado dones a todos, aún a los rebeldes, dice. Todos entran y todos pueden comer, pero tiene que haber sido hecho a la manera de Dios. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas del Señor. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Santificada es que sea para Dios exclusivamente. Pero como nosotros somos para Él, habló el Señor a Moisés diciendo, esto será la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Señor el día que sean ungidos. Cuando ellos son ungidos, sacerdotes, tienen que ofrecer en símbolo de lo que va a producir sus manos al Señor. Y el sacerdote ungido en su lugar, de entre sus hijos, hará la ofrenda. Estatuto perfecto del Señor, todo se quemará en perfume. Todo se entregará para lo que el Señor dispone. El verdadero sacerdocio de todos los creyentes no es para el beneficio propio, todo es para el Señor. Él permite que nosotros podemos usar cosas en libertad, pero en todos los sacrificios hay que quemar la gordura, lo que sobra. Es muy importante emprender eso. Y no podemos comer la sangre. No podemos volver a participar de la vida de Adán. Todo eso tiene que ser para el Señor. Y nosotros tenemos que estar bajo la vida de Cristo. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esto será la ley del pecado. En el lugar donde se degolla el holocausto será degollado la expiación como el pecado delante del Señor, porque es cosa santísima. Él quiere un sacerdocio que puede conducir a las personas al Señor, para entregarse al Señor y para que el pecado quede degollado, muerto, y para que la culpa no vuelva a tener poder sobre ellos. Para que están libres, para que el Señor pueda obrar. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En el lugar santo será comido, en el atrio del tabernáculo de testimonio. Todo lo que en su carne tocare será santificado, y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo que cayere en el lugar santo. El sangre, la vida de Adán, si llega a tocar en alguna parte en los vestidos del sacerdote, hay que volverlo a lavar en el lugar santo. Y la carne lo pueden comer, pero allá en el lugar santo. Y todos los hijos de la familia pueden participar. Y el vaso de barro en que fuere cocida será quebrado. Esta vida de Adán es también como un vaso de barro. Y el Señor quiere es quebrarlo. Él lo quiere usar para cierta cosa, para que nosotros podamos salir en la vida de Él. Pero cuando pase su uso, Él quiere quebrarlo y Él quiere sacar una nueva cosa. Y si fuera cocido en vaso de bronce, será fregado y lavado con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Varones son los que nacen libres. Y los que nacen en la casa de sacerdotes, nacen libres. Pero Pablo dice que no debemos de usar nuestra libertad para lo que no es, para volver a meter en lo que no está limpio delante de Dios. Él quiere mantenernos en lo limpio y Él quiere un sacerdocio que enseñe al pueblo a distinguir entre lo limpio y lo que no está limpio. Y si por error cometemos algún error, podemos enderezar la cosa, entregando el sacrificio apropiado. Y si es así, Él recibe la obra en nuestras manos. Y la obra en nuestras manos sirve del sustento en la casa de Dios. Y la casa de Dios es su verdadero pueblo. Y todos los que nacen en la casa pueden participar. Mas no se comerá de la expiación de pecado alguna de cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de testimonio para reconciliar en el santuario, al fuego será quemada. Hay unas cosas que tienen que ser destruidas totalmente, que Dios no acepta, que no tienen forma de usarlos en la nueva cosa. Hay otras cosas que el Señor los enderece, los limpia y los pone en buen uso. Él es el que decide. Levítico 7 es muy clave también, y lo quiero resumir en breve porque con eso cierro esta sección. En Levítico capítulo 7 llega el momento cuando vuelve
a poder incluir la levadura en algo. Hay presente que es sin levadura. Hay cosas que tienen que ser como dice Dios. Pero Dios no está buscando unos robots, Él está buscando hijos. Y llega el momento cuando la levadura de nosotros, Él vuelve a permitir. Pero ya va en unas circunstancias, en unas condiciones que no conducen otra vez a la contaminación, porque ya nos ha sacado a la vida de Él. Y Él vuelve a soltarnos en libertad. Y eso es Levítico capítulo 7. Cuando estuve editando la Biblia en español, la Reina Valera 2000, que fue un trabajo de casi 10 años, pero llegué aquí a Levítico capítulo 7 y me duré 6 meses que no pude seguir. Y no pude seguir porque la terminología estaba mal. Y hubo que entrar a rectificar porque decía aquí ofrenda por la culpa, o ofrenda por el pecado. Y en el original ni decía ofrenda ni decía por, decía ofrecer ese becerro y que es el pecado. Y ofrecer este macho cabrío y es la culpa. Hay que ponerle las manos sobre eso y degollarlo. El Señor no quiere ofrendas para que nosotros sigamos pecando. Él quiere que entregamos el pecado y eso es la ofrenda y Él lo quiere matar. Y no solamente eso, sino que Él quiere poner a nosotros a matarlo. Y Él ayudarnos a aplicar la sangre para que vuelva y brota la naturaleza de Él y no la de Adán en nosotros. Asimismo será la ley de expiación de la culpa, será cosa santísima. En lugar donde degollaran el holocausto, degollarán la expiación de la culpa y rociarán su sangre por todos sus lados sobre el altar. Él quiere matar la culpa. Hay muchas personas que no entienden que si no dejamos que Dios nos enseñe a matar la culpa puede entrar a nuestra vida y puede matar la vida de Dios en nosotros. O nosotros con el poder de Dios matamos la culpa, o la culpa nos va a matar la vida de Dios en nosotros. Y las personas que se dejan llevar por la culpa nunca entran a funcionar bien y a dar buen fruto en el reino de Dios. El Señor quiere enseñarnos a nosotros a participar con Él en la muerte del pecado y después en la muerte de la culpa, para que nosotros podamos ser el sacrificio de la paz. En el verdadero sacrificio de la paz, Él vuelve y permite el aporte de nosotros. Esa es la lección de Levítico capítulo 7, ya que ha borrado por siglos. Y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola y el sebo que cubre los intestinos. Todo lo que sobra, las cosas de este mundo, Él quiere que toda esa gordura, quemarlo sobre el altar de Él. Y Él promete gloria en lugar de cenizas. Y en esa misma ofrenda, Él quiere que ofrecemos la cola. En el holocausto, al comienzo del Levítico, había que ofrecer la cabeza, porque nosotros no somos la cabeza, Él es la cabeza. Pero ahora, cuando Él nos tiene bien en el camino de Él, Él nos pone a ofrecer la cola y Él quema la cola, porque Él no quiere que seamos la cola tampoco. Él quiere ponernos a reinar con Cristo. Después de que Él establece ciertas cosas, después de que Él limpia todos los intestinos y saca todos los gordos y quema todo lo que a Él no le gusta, Él también destruye la cola. No quiere que seamos la cola, ni que quedamos con la cola. Y los 2 riñones y el sebo, y el sacerdote hará de ello perfume sobre el altar en ofrenda encendida al Señor, y esto será expiación de la culpa. Expiación de la está en bastardilla, no está en el original. Esto será lo que Dios hace con la culpa. Él lo acaba. Y es fuego encendido, ofrenda encendido, donde Él entra a la naturaleza de Él y enciende eso en nosotros y saca la culpa. Y el enemigo, que es el acusador de los hermanos, no tiene por dónde entrar. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo porque es cosa santísima. Lo que el enemigo usa para tratar de hacernos daño, Dios lo limpia y lo convierte en alimento para la casa de Dios. Como con el pecado, así será con lo de la culpa. Una misma ley tendrán. Lo ofrecido será el sacerdote que habrá hecho la reconciliación. Él tiene la provisión para el sustento de sus sacerdotes. Los sostiene espiritualmente, los sostiene materialmente. Y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, el cuero del holocausto que ofreciere, será del sacerdote. Hay unos ofrendas que son tan graves que hay que quemar cuero y todo por fuera. Pero aquí hay uno que ya Él pone los sacerdotes a funcionar y hay provisión para ellos en todo eso. El cuero del animal queda para el sacerdote. Y lo que antes cubría un poco de malos deseos y pecado y todo, que Dios lo pone ahí a un uso en la casa de Él y lo pone a cubrir otra cosa. Y lo pone a disposición de los sacerdotes. Hay personas que piensan que si algo ha sido mal usado, que nunca, no. Hay cosas que Dios manda a destruir. Hay otras cosas que Él lo coge y los limpia y los manda a usar. Y Él puede hacer como Él quiere. Y todo lo que es santísimo es lo que Él diga.
Asimismo, todo presente que se cociere en horno, y todo el que fuere aderezado en sartén o en cazuela, será el sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco, será para todos los hijos de Aarón, tanto al uno como al otro. Todos los hijos de Aarón, por igual, tendrá participación. Pueden ayudar a las personas a ofrecer la obra de sus manos, desde que sea acepto al Señor, a la manera de Dios. Y parte es consumida delante de Dios, y la otra parte es para el sustento de los sacerdotes. Muy interesante, ¿cierto? Y no estamos hablando aquí de diezmos, no estamos hablando de eso. Y esta sería la ley del sacrificio de la paz que se ofrecerá al Señor. El sacrificio de la paz es muy importante. Si se ofreciera en nacimiento de gracias, ahora comienza a hablar de nacimiento de gracias. En nacimiento de gracias el Señor ya permite el aporte de nosotros. Para borrar el pecado, para borrar la culpa, para que la obra de nuestro hermano sea acepto al Señor. No es permitido levadura en nada de eso. Nosotros no podemos modificar en nada lo que Dios decreta. Él no acepta sino la muerte del pecado. Él no acepta sino la muerte de la culpa. Él acepta eso solamente sobre el altar a la manera de Él y en las condiciones de Él, y solamente acepta la obra en las manos de nosotros si hemos entrado en el pacto como Él dice, y si viene la obra en nuestras manos revuelto con el aceite de la unción y con el incienso de la oración y la comunión, y como Él diga. Y tiene que oler como Él quiere, o si no, no lo recibe. Pero después de todo, cuando nosotros ya estamos limpios y ya estamos en libertad y queremos ofrecer a nosotros mismos como sacrificio de paz para seguir en la casa de Dios para siempre, y cuando queremos dar gracia a Él por todo eso, ya Él vuelve y permite el aporte de nosotros, ya es de corazón limpio. Si se ofreciere en nacimiento de gracias, se ofrecerá por sacrificio de nacimiento de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frito en tortas amasadas con aceite. De todas las maneras. Con tortas de pan leudado, ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de hacimiento de gracia de su paz. Sin levadura, de 3 o 4 diferentes maneras, y nosotros podemos escoger. Ya comenzamos a tener otra vez aporte. Y aquí dice claramente, con tortas de pan leudado, ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de hacimiento de gracias de su paz. La levadura simboliza la voluntad del hombre. Y en nuestro estado natural, la levadura nuestra siempre contamina la masa. Pero después de limpios, dando gracia al Señor, Él vuelve y permite que de nuestra libre voluntad entramos a proponerle en nacimiento de gracia. Y volvemos a poder tener la opción de meter el pan leudado y no está contaminado, porque Él ya nos tiene limpio a nosotros. Versículo 14 de Levítico 7. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor, y será el sacerdote que rociare la sangre de la paz. Es una ofrenda elevada al Señor, pero el Señor permite que sea el sacerdote. Y Él resulta con unos hijos sacerdotes que entren en el consejo de Él y que pueden opinar y que pueden hacer, pero que siempre andan en comunión con Él y con limpieza delante de Él. Y Él siempre tiene la posibilidad de orientarlos y de pararlos y de ponerlos como Él quiere. Mucho más allá de lo que tuvo con Adán. Mas la carne de su sacrificio de la paz para hacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Hay cosas que pasaron en el primer siglo que no salieron, no son disponibles para nosotros del sacrificio que se hizo en esa época. El Señor dice en 2 partes más de la Escritura que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hay cosas que fueron para el día del sacrificio. Hay personas que quieren volver a conseguir lo de la iglesia primitiva y no es posible. Pero el Señor tiene algo especial para nosotros también y es hasta mejor. Él quiere que aprendamos del pasado, pero no que buscamos vivir en el pasado. Él nos quiere conducir hacia el presente. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere sus sacrificios será comido, y lo que de él quedare se comerá al día siguiente. Él ha permitido que nosotros podemos tener metido nuestra voluntad en las cosas de Dios y el aporte de nosotros entre lo de Dios por 2 días proféticos. Ya estamos llegando al final de los 2000 años de la era de la iglesia, donde este sacrificio de hacimiento de gracia, que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés y los primeros frutos y los dones del Espíritu, los votos o las ideas voluntarias de nosotros, los han dejado ensayar. Si la persona está limpio, sale bien y Dios lo orienta. Si la persona no está limpio y lo hace, sale un desastre. Pero ha permitido que las bendiciones de estos votos,
de cosas voluntarias siguiera para 2 días. 2 días proféticos. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemada en el fuego. Llega un momento donde Él dice que va a haber un cierre. Y va a haber un tercer día. Y el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. Y el que va a entrar en el reino de Dios entra, y el que no quiso responder ante la iniciativa de las ofertas de Dios, llegará un momento cuando ya lo que funcionó del sacrificio no vuelve a funcionar y antes se vuelve abominación. El Señor dijo que la copa era su sangre y que el pan era su cuerpo. Y aquí en Levítico está hablando del presente, que es flor de harina que se hace con la obra de mano del hombre y todo eso. Pero es lo mismo que lo que el Señor estaba diciendo. Y Él dice que el que toma esa copa o come ese cuerpo indignamente, que va a estar en problemas. Y mire lo que pasa aquí en Levítico, es el mismo cuadro. La misma cosa estaba ahí en el primer pacto. El que participa en estas cosas del Señor indignamente será cortado de entre el pueblo de Dios. Estamos llegando a ese momento cuando va a haber un corte. Y unos van a entrar y otros van a ser cortados. Y si se comiera, versículo 18, de la carne de su sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su iniquidad. Estamos hablando de la justicia imputado, que nosotros podemos entrar en los beneficios del Señor por la obra de Él. Pero llegará el momento cuando ya no más, y los que se han dejado limpiar, y los que han presentado un presente, obra de sus manos, acepto al Señor, van a entrar en lo que Él tiene. Y otros no van a entrar. Antes van a ser cortados. Y dice que eso va a pasar el tercer día. Y estamos a muy poco tiempo del tercer día profético. Estamos entrando al tercer milenio. Si lo contamos desde cuando el Señor entró en la segunda etapa de su vida, cuando tuvo 12 años y estuvo en el templo y decidió seguir a José y María, nos faltarían 6 años. Si se cuenta del bautismo de nuestro Señor en el Jordán o desde el día de Pentecostés, faltarían un poquitico más. Pero estamos en la temporada cuando la cosa va a cambiar. Y lo que ha servido hasta ahora, los bautismos y las santas cenas y las misas que las personas han hecho en buena fe, va a llegar un momento cuando eso ya no funciona más. Y la persona que no tiene el lino fino de las buenas obras hechos por Él y en Él, van a quedar al descubierto, van a quedar desnudos y llenos de vergüenza. Los sacerdotes que no tienen limpios los calzoncillos van a quedar en vergüenza delante de todos. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Personas que piensen que pueden ir y comer la hostia y que eso limpia todo, o que pueden ir a la Santa Cena y comer el cosito, el pedacito de saltina que ofrecen ahí, pues no les va a funcionar. Porque ya pasó el día de los símbolos y entramos en el día de la realidad. Y si Cristo no es realidad en nuestra vida, nada de eso nos va a volver a funcionar. Al fuego será quemada, mas toda persona limpia comerá de esta carne. La verdadera carne es lo que Él dice, y el verdadero vino es la vida de Él en nosotros. Y lo que Él dice se puede repartir, porque Él ahora está mandando predicar lo que Él dice. Y la persona que comiera la carne del sacrificio de la paz, el cual es del Señor, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. Estamos hablando de 3 clases de vianda en la casa. Dice que hay leche, que hay pan y que hay carne fuerte. El Señor dijo que comiéramos eso en memoria de Él. Y muchos han quedado con variaciones del símbolo. Pero la verdadera cosa que Dios quiere es que escuchamos a Él. Y la persona que es inmundo, untado con cuerpos muertos, con las cosas de este mundo que no son limpios, y que trata de venir y escuchar un mensaje limpio en alguna parte, va a llegar el momento cuando el Señor no lo va a permitir más. Así como no permitió que los 2 hijos de Aarón andaran con fuego extraño, y así como no permitió en la iglesia primitiva que Ananías y Céfira dijeran mentiras al Espíritu Santo. Dijeron que habían dado todo y se quedaron tal vez con el diezmo, tal vez regalaron el 90% a los apóstoles, pero echaron la mentira y Él no lo permitió. Porque la mentira ante Dios, en ese sentido, el engañar al Espíritu de Dios es inmundicia. Y estamos llegando al momento cuando Dios va a abrir el velo de su presencia y va a entrar su verdadero pueblo, y el que no está limpio no va a sobrevivir eso. Para eso es esta fiesta de trompetas. Además, la persona
que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre, o en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y comiera de la carne el sacrificio de la paz, el cual es del Señor, aquella persona será cortada de su pueblo. Estamos todavía en un tiempo que alguien de pronto puede llegar en inmundicia, sentarse aquí y escuchar, pero eso no va a seguir así para siempre. Y no solamente sentarse aquí y escuchar, sino el Señor quiere que todos escuchamos directamente la voz de Él. Una buena prédica puede iniciar algo, pero si no sirve para poner a la persona en comunión directo con Dios, no estamos en nada. Y las personas que quieren quedar untados con lo de este mundo y venir y recibir las cosas sagradas de Dios, llegará el momento que si no optan por la limpieza, Dios mismo los va a cortar. Él va a tener un pueblo totalmente limpio, porque si no lo tiene, Él no puede juzgar el resto del mundo. Así como van los tales representantes de Él aquí, muchos paganos y muchas personas que andan por allá en toda clase de inmundicia, tienen hasta cierta razón de no buscar las iglesias, porque a veces las iglesias son peores. El Señor quiere un pueblo limpio, un sacerdocio limpio, y cuando lo hay, va a poner a todo el mundo en tela de juicio. Habló aún el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ningún cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El cebo de animal mortecino y el cebo del que fue arrebatado de fiera se aparejará para cualquier otro uso, mas no lo comeréis. El cebo es lo que no necesita la vida del animal, es un ahorro para cualquier momento de dificultad, para cualquier hambruna. Pero el Señor quiere que dependemos de Él cada día para nuestro pan cotidiano. Y Él no quiere que almacenemos cebo, ni en vida de buey, ni de cabra, ni de oveja. Porque cualquiera que comiere cebo de animal, del cual se ofrece al Señor ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de su pueblo. El Señor no acepta que nosotros nos podemos hacer nuestros ahorros y depender de nuestros ahorros en vez de Él. No podemos hacer ahorros espirituales, tenemos que vivir cada día con Él. Y Él no le gusta cuando su pueblo amontona las cosas de este mundo, habiendo tanta necesidad alrededor. El Señor le gusta que vivimos de la mano de Él, día a día. Él no quiere que vivimos en deuda, Él no quiere que seamos la cola, pero Él tampoco quiere que hacemos como los que hicieron la torre de Babel. Vamos a armar esta torre para que no venga otro diluvio y nos lleva. Él quiere que andamos con Él por toda la tierra, de la mano con Él. Y así Él será nuestra porción diaria. Él quiere que dependemos día a día, como el pueblo de Dios en el desierto. Vino el maná todos los días. Y cuando había día de reposo, el día antes venía el doble. Y Él tenía toda la provisión. Ahora viene el día de reposo, viene 1000 años de reposo. Y Él tiene la provisión. Y a veces es una maná escondido que está en el lugar santísimo de la presencia de Él. Y está ahí escondido, pero está al alcance de los que quieren entregar su propia vida para vivir la vida de Él. Cualquier persona que cualquier clase de sangre, que come cualquier clase de sangre, la tal persona será cortada de su pueblo. No quiere que volvemos a alimentarnos de la vida anterior. Versículo 29. El que ofreciere su sacrificio de paz al Señor traerá su ofrenda, el sacrificio de su paz al Señor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar al Señor, traerá el cebo con el pecho para mecerlo como sacrificio de mecedura delante del Señor. Y del cebo hará perfume el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Muchas personas piensan que si nos entregamos al Señor, que el Señor nos va a volver unos zombies, unos robots, y que nos va a prohibir todo lo que es agradable, y que nos va a poner a hacer cosas que son sin gloria, apagadas, solemnes, religiosas. Pero mire esto, el sacrificio de la paz somos nosotros. Y hay cosas que hay que tener mucho cuidado de entregar al Señor, como el cebo, como la sangre. Pero el pecho es para mecerlo ante el Señor. Y será de Aarón y de sus hijos. Será de nuestro Señor Jesús y de todos los de la familia del Señor Jesús. Porque el Señor no quiere destruir nuestra personalidad, no quiere destruir nuestro pecho. Él quiere poner su corazón en nosotros. Él quiere que seguimos como individuos, como príncipes en la casa de Él. Él quiere realizarnos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha
de los sacrificios de vuestra paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de la paz y el cebo, de él será en porción la espaldilla derecha. Otra presa que es de conservar. Otra presa que tiene mucho simbolismo, que es toda la coyuntura del animal. El Señor lo va a preservar y lo va a entregar al sacerdote. Porque he tomado de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz el pecho de la mecedura y la espaldilla de la apartadura, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Hay parte de nosotros que Él quiere conservar, que Él va a usar. Y Él nos pone a obrar, y Él nos pone a emplear nuestra voluntad después de limpiarlo. Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, desde el día en que Él los consagró para ser sacerdotes de Dios. La unción de este sacerdocio de todos los creyentes es acabar con lo que Dios quiere que se acabe, y transformar lo que Dios quiere que se transforme, y preservar lo que Dios quiere que se preserve. Y va a resultar mejor de lo que tenía Adán allá en el huerto. Va a resultar mejor de lo que tenían allá en el siglo I. El Señor va a poner su gobierno, lo va a hacer a su manera. Tiene preparados sus hijos. Los va a congregar todos en una primera resurrección. Dice, las cuales porciones mandó el Señor que les dieran desde el día en que Él los ungió de entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo por sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, del presente, del pecado, de la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de la paz. La ley de Él es que Él quiere destruir la vida de Adán en nosotros y poner la vida de Él. Y solamente así la obra de nuestras manos, el presente, se aceptó a Él. Y Él va a poner ese presente a obrar para que nosotros podamos obrar con Él en las vidas de los demás. Y Él quiere matar el pecado, matar la culpa y tener un pueblo libre, un pueblo que puede venir de libre voluntad a hacer consagraciones al Señor y santificar muchas cosas. Las promesas después de los profetas que hasta muchas cosas van a decir que son consagrados, que son santos, santificados al Señor. Las ollas, que los hombres en nombre de Dios no van a volver a cocinar más comida contaminada, sino que todo lo que prepare el pueblo de Dios, todo lo que se sirve, toda la palabra que fluye para el pueblo de Dios va a ser limpio y no va a hacer daño. Y del sacrificio de la paz. El sacrificio de la paz es después de que el Señor nos salva, después de que el Señor nos libre del pecado, de la culpa, después de que consagramos libremente cosas al Señor, nosotros tenemos la oportunidad de poner todo lo que somos y todo lo que seremos nuevamente en Él, otra vez en manos de Él, mediante el sacrificio de la paz. Así lo hizo el Señor Jesús cuando Él vino aquí, y así harán los que van a reinar con Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Y pedimos, Señor, que estas verdades ocultas por tanto tiempo pueden volver no solamente en claridad, sino con fuerza y poder del fuego suyo, sobre los altares suyos, Señor, para tener un pueblo limpio y en comunión continuo ante su presencia. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.